Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Me están escuchando? Buenos días, profe. Bueno, ¿cómo están? Bueno, poquitos ahí, ¿no? Verémonos un ratico. Bien, entonces podríamos hablar algo sobre el material, ¿no? Yo ya les envié, no sé si lo habrán recibido, pero algunos de ustedes me decía ayer que necesitaban el material y yo no sé si lo recibieron ya. Sí, Inge, ya ¿Recibieron el material? no lo envió Juliana. ¿Aló? ¿Sí Inge, recibieron el material? sí, ya no lo entregó Juliana al grupo esta mañana. Ah, bueno. Entonces, para que trabajen sobre ese material que está allí. Si quieren ustedes, pues, si quieren repetir las clases o ver algunas cosas adicionales a la clase, pues está en YouTube, ¿no? Ustedes pueden ir allá a YouTube y escuchar las clases de la parte de acueductos, ¿no? Entonces, allí hay otro apoyo. ¿Qué es más? Los exámenes, ¿no? Los exámenes ya están, pero como les decía, ¿no? Como les decía, hay un punto de esos que no está, ¿no? Como les decía yo, el área, por ejemplo, ¿no? El área del sedimentador, área equivalente, pues eran más o menos de ¿qué sería? De 86, 96 y el otro daba 43, 48, ¿no? El diámetro pues estaba en 6 pulgadas, creo, ¿no? Creo que estaba en 6 pulgadas. El grupo de uno de impares, 02468, era B24, L10, el segundo 86, 96 y el tercero 6 pulgadas, creo yo, ¿no? Me toca revisarlo, ¿no? Ya lo hice una vez, pero voy a revisarlo también. El grupo 2.2 de los pares era B120, L 10 metros, el área 43, 48 y el diámetro 6 pulgadas, ¿no? Entonces tendríamos esas. Sin embargo, como les digo, voy a revisar nuevamente el examen, ¿no? Hacer una revisión general para ver si haciendo una revisión de pronto me cambian los diámetros o me cambian las áreas, no creo, ¿no? Pero pues, en todo caso, pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues me la comunican. Estamos para recibir sugerencias, como les decía yo, los diámetros eran 6 pulgadas, ¿no? Si alguien le da en 8, pues, ¿no? Podríamos revisarlo, ¿no? En el otro grupo también se hizo la misma historia, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a trabajar específicamente, decíamos nosotros, veníamos en la parte de consumos, dotaciones, poblaciones, consumos, periodos de diseño, todo eso, ¿no? ¿Para qué? Para determinar nuestros caudales. Nuestros caudales máximos diarios, medios diarios, máximos diarios y máximos horarios. Y con esos
pues establecíamos la capacidad hidráulica de todos los componentes. Por ejemplo, la rejilla se diseñaba para 2 caudales máximos diarios, el desarenador para un caudal máximo diario, la aducción para un caudal máximo diario, el tanque de almacenamiento, la salida para un caudal máximo horario y la red de distribución para un caudal máximo horario. O sea que en el tanque el agua que está llegando es el caudal de la aducción, que es un caudal máximo diario. Sin embargo, el caudal que está saliendo por el tanque es un caudal máximo horario. Entonces, digamos, un ejemplo, ¿no? Lo voy a citar siempre. Por la aducción me están llegando 20 litros por segundo. Y al tanque está saliendo por el tanque en el caso del máximo caudal que existe en la red de distribución, están saliendo 30 litros por segundo. Entonces, si me están entrando 20 y me están saliendo 20, me está faltando, ¿no? Algo me está faltando agua. Entonces, yo lo que hago en los tanques de almacenamiento generalmente es, ustedes vieron las curvas de consumo, ¿no? Las vimos nosotros, generalmente las curvas de consumo. Decíamos nosotros, el consumo en la red no es constante, es variable, ¿no? Y depende de las 24 horas del día. Entonces decíamos a las 6, 7 de la mañana los consumos son máximos. Y entonces ahí entraba el criterio del consumo máximo horario, ¿no? Y hay un consumo máximo diario y hay un consumo medio diario. Entonces, en las horas, a las 7 de la mañana el consumo es máximo. Pero si vamos a ver la curva de consumos, a las 12, 1 de la mañana el consumo es mínimo. Y entonces, ¿cuánto necesitaba salir por la tubería? Pues cuando el consumo es mínimo, solamente 10 litros. Entonces tenemos que el consumo va a ser máximo a las 7 de la mañana y el consumo va a ser mínimo a la 1 de la mañana. Pero el consumo, el caudal que llega es de 20 litros por segundo. Entonces, ¿qué hace el tanque de almacenamiento? Como su nombre lo indica, almacenar una determinada cantidad de agua, ¿no? Almacenar. ¿Cuándo la almacena? En las horas del menor consumo. ¿Cuándo? Cuando el caudal es mínimo, o sea, el consumo es de 10 litros por segundo. Entonces allí está almacenando, ¿para qué? Para que en las horas de mayor consumo, cuando el consumo en la red sea de 30 litros por segundo, tener almacenada una determinada cantidad de agua, ¿no? Para que supla ese consumo de 30 litros por segundo. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a enfocar, ¿no?, el tanque de almacenamiento. Almacenar una determinada cantidad de agua en tiempos de consumo bajo para tener agua suficiente para el consumo máximo. O sea, cuando yo necesite que por la red van 30 litros por segundo, entonces vamos a almacenar eso. Porque el caudal que me está entrando es un caudal constante, en este caso 20 litros por segundo. Bien, entonces bajo esa premisa y esas condiciones vamos a trabajar estos sistemas. Entonces, ¿cuál es el elemento que nosotros necesitamos para almacenamiento? Pues un tanque. ¿Sí me están escuchando? Sí. Entonces, nosotros necesitamos para eso, después de la planta de tratamiento, o en este caso, pues antes de la conducción, vamos a utilizar el tanque de almacenamiento. ¿Qué nos dice la norma? Que todo sistema de acueducto tiene que tener tanque de almacenamiento. En este caso, este tanque que estamos viendo aquí es un tanque de concreto, ¿no? Y este tanque con un solo compartimiento. Y en este otro tanque es un tanque de concreto de doble compartimiento. ¿Qué tiene este tanque? El agua llega,
¿no? Aquí hay una válvula, ¿se acuerdan ustedes que decíamos nosotros que, por ejemplo, en la aducción decíamos aquí hay esta válvula y esta válvula se puede cerrar rápidamente? Entonces, esta válvula me va a causar problemas en la aducción, porque cuando yo cierre rápidamente esta válvula, se va a generar una sobrepresión debido al golpe de ariete, pero la tengo que tener, porque esta válvula es la que me cierra la llegada al tanque. Pero aquí teníamos que poner un cartel o alguna cosa, decirles no cierren rápidamente esta válvula. O si yo quiero, aquí aledaño le puedo meter un elemento de aquietamiento del golpe de ariete. O si no, que la tubería me resista el golpe de ariete. Entonces tengo una tubería de llegada, aquí tengo otra tubería de salida y también con una válvula. Entonces tubería de llegada, tubería de salida y aquí una válvula. ¿Para qué? Para yo sacar del servicio el tanque. Y aquí tengo un bypass, un paso directo, ¿no? Y en el cual tengo otra válvula. ¿Para qué? Cuando yo cierro la entrada, cierro la salida, no me entra el sistema y entonces yo puedo alimentar directamente por el bypass el sistema. Entonces yo cierro este uno, cierro dos y abro tres el sistema. ¿Pero para qué hago esto? Pues para operación, mantenimiento, limpieza, ¿no? O cualquier falla que se encuentre dentro del tanque. Entonces, el tanque tiene una pendiente, miren, esta pendiente que tiene aquí, ¿para qué? Para sacar los lodos que se pueden ocasionar aquí. Aquí de pronto, por ejemplo, si el sistema no tiene, solamente es desarenador, tanque de almacenamiento, se va a generar mucho lodo. Y entonces este tanque, tengo que sacar esos lodos, entonces yo cierro la entrada, cierro la salida, hago el bypass y abro esta válvula número 4 para sacar los lodos y desaguar por este desagüe. Entonces tengo esto. Y aquí también el tanque tiene un rebose. ¿Por qué tiene este rebose el tanque? Porque de pronto llega más agua de la que sale y entonces se me va a rebosar el agua. Este tanque tiene que tener aquí en la parte alta un dispositivo de entrada, o sea, es que lo que pasa es que esto lo estamos viendo debajo de la tapa, esta es tapa en concreto, entonces aquí tiene una tapa de entrada porque tenemos que tener, el tanque no puede estar destapado, sino con una estructura de concreto y aquí tiene una tapa y nosotros tenemos que bajar y hacer limpieza del tanque. Entonces, para esto, pues necesitamos el desagüe. Y aquí en la parte de arriba, un rebose por si el volumen de la cantidad de agua que está llegando se sobrepasa, entonces que haya un rebosadero. Y este rebosadero se va a unir con la tubería de desagüe. Este es un sistema de un solo tanque. Aquí tenemos el mismo tanque, el agua entrando por aquí y saliendo por la parte de acá. Pero tenemos esta mampara porque es que nosotros lo que queremos es, cuando hacemos esto, por ejemplo, lo ideal es que el agua entre por acá arriba y salga por acá abajo. ¿Para qué? Para que haya movimiento de la masa líquida y no se me quede agua estancada en estas zonas. Y esto lo hacemos también por ahí, porque aquí es la entrada y aquí es la salida. Entonces el sistema cogería y estaría entrando y saliendo por aquí. Y entonces lo ideal es hacer esta mampara para que el agua se mueva en todo el sistema y salga aquí y que no hayan zonas muertas. Estas partes, esta unión no se hace con esta unión no se hace con una arista, digamos, perpendicular, sino que aquí se le hace un chaflán para que no quede perpendicular. ¿Qué más tenemos aquí? La llegada, la salida, el desagüe, etc. Aquí tenemos un tanque también igual, de iguales características, pero con doble compartimiento. Bueno, estos tanques van sobre el terreno. Por ejemplo, aquí en Pasto, en la planta de tratamiento de Centenario, se tiene un tanque de almacenamiento sobre el terreno. ¿Dónde va? Inmediatamente después de la planta de tratamiento. ¿No? ¿Qué más tenemos aquí? A ver, veamos cositas que tiene el tanque. Miren ustedes la zona de salida, ¿no? Mire, aquí está saliendo el agua y aquí hay una válvula, salida del agua del tanque, por ejemplo, aquí hay una válvula. ¿Para qué? Para la válvula de salida. Entonces nosotros para cerramos la entrada y esta válvula va en una cajilla, ¿no? Y esta es la tubería de salida. Esta es la tubería de desagüe. Aquí tenemos también una válvula de desagüe, aquí tenemos el rebosadero y aquí unido el rebosadero con la válvula, mire, por medio de una T y de aquí sale
al desagüe. Entonces, este sería la salida por medio de la tubería y esta es la salida por el desagüe. Lo que decíamos acá, ¿no? Lo que teníamos aquí, mire, aquí tengo la salida por el desagüe y aquí tengo la salida. Lo ideal es hacer una cajita, ¿no? Vemos aquí en esa cajita, ¿no? Hacer una caja aquí para que estos lodos, ¿no?, salgan directamente por la parte de acá y esta tiene una pendiente. Yo diría que tanto la tubería de desagüe como la de salida es mejor hacerle esta cajita. Bueno, aquí tenemos, miren, el tanque de almacenamiento. Arriba, esta es la entrada, ¿no? Esta es la entrada. Allí hay dos válvulas. Este es un tanque de doble compartimiento. Son dos válvulas a la entrada. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos una válvula de aquí y otra válvula aquí. Son dos válvulas a la salida que me regulan la salida. Pues, si yo tuviera un doble compartimiento, pues esas válvulas sería esta, ¿no?, las que estamos viendo allí y esta válvula de acá, ¿no?, a la salida, ¿no? Entonces, aquí tenemos la parte de salida, está este tubo de salida con este tubo de salida y esto va a la redistribución. También tenemos pues el desagüe, miren ustedes el desagüe aquí, desagüe que llega y el desagüe aquí, también estos desagües se unen a la tubería de desagüe, ¿no?, tubería de desagüe general. No la vemos por aquí, pero por aquí está una tubería de desagüe, entonces se unen estos dos sistemas y sacan desagüe. Bien, entonces aquí tenemos la tubería de entrada, ¿no? Mira, yo estoy entrando, aquí tengo una válvula de entrada, y la válvula, y subo por un tubo y salgo al tanque por la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos una serie de curvas que vamos a ver, pero veamos esta curva. Por ejemplo, esta es una curva de variación horaria, ¿no? Mira, está a las 24 horas del día, entonces lo que sucedió aquí a las 2, 3, 4 de la mañana, 6, 7 de la mañana, y así tenemos una curva de variación horaria, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, ¿no?, al principio, pero aquí ya la tenemos más definida, donde dice aquí es el caudal medio, este es el caudal máximo, y este es el caudal más arriba, el caudal máximo horario. Aquí son 62, 38 y 24. Esta vamos a trabajarla, esa curva de consumos. Estas son curvas curva de integral de consumos, curvas de suministro, etc. Vamos a ver por acá. Estas curvas por ejemplo, esta es una curva de consumo, ¿cierto? La misma que vimos allí durante las 24 horas del día. 6, 7 de la mañana, mucho volumen, después baja el volumen, sube el volumen y tal. ¿Cómo hacemos para hacer esta curva de consumo? Para esto tenemos este dispositivo que es un macromedidor. Y entonces este me da el caudal en litros por segundo que está saliendo. Por ejemplo, yo digo, bueno, a la primera hora, ¿cuántos litros? A la segunda, ¿cuántos litros? A la tercera. Entonces yo voy anotando los datos y saco esta curva. Con esa curva puedo yo hacer, con esta curva de consumo horario, pues yo puedo determinar, acumulando los consumos, puedo hacer esta curva acumulada de consumos. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Aquí hay otros tanques de almacenamiento. Mire, estos ya no son en el suelo, sino son elevados, este tanque. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Por ejemplo, como ¿cuándo se utiliza? Cuando el terreno es plano, ¿no? Cuando el terreno es plano. Este es un tanque de almacenamiento de una planta de tratamiento. Este sí es un tanque de almacenamiento de una red de distribución. Entonces, por ejemplo, en este tanque bombeamos de la planta o del sistema de la planta de tratamiento, bombeamos el agua y la llevamos a la red y la llevamos al tanque. Y una vez que se llena el tanque, una válvula dispara cuando está aquí, por presión, se dispara, se cierra la válvula y al cerrarse la válvula se apaga la bomba. Entonces aquí se cierra una válvula que va a bomba y entonces el tanque queda alimentando la red. Entonces es un tanque de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? La red, pues con las 24 horas del día se va bajando hasta que el nivel es mínimo por aquí. Entonces, al ser el nivel mínimo, se enciende la bomba y empieza a bombear. ¿A dónde? A la red y al tanque. Pero entonces, fíjense ustedes, la bomba impulsa a la red y al tanque. Una vez que ha llenado el tanque, se apaga la bomba y el tanque alimenta el sistema.
pero la bomba deja de funcionar un poco de tiempo, ¿no? Entonces la bomba no trabaja las 24 horas del día, sino ciertas horas del día y entonces hay un consumo. Bueno, entonces llegamos a lo que es tanque de almacenamiento y ahora sí vamos a ver la parte, vista ya las generalidades, como digo, del tanque de almacenamiento, vamos a ver las particularidades. Dice, debido a que el consumo de agua en la población no es constante, sino que por el contrario varía según las horas del día, y dado que el caudal es teóricamente constante, es necesario la construcción de un tanque regulador que amortigue las demandas horarias, ¿no? Decía yo, el ejemplo, ¿no? Yo entro con 20 litros y yo en la red puedo tener en las horas del día un caudal máximo de 30 y en las horas de la noche puedo un caudal máximo de 10. Entonces almacena en las horas de menor consumo para tener una determinada cantidad de agua para suplir las demandas de la población. Los tanques de almacenamiento juegan un papel básico para el diseño del sistema de distribución de agua, tanto desde el punto de vista económico. ¿Por qué dentro del punto de vista económico? Porque si yo no diseño el tanque de almacenamiento, entonces si no tiene tanque de almacenamiento, la aducción tendría que diseñarse para un caudal máximo horario. Entonces, en el caso del ejemplo, la aducción tendría que diseñarse para 30 litros por segundo. Y entonces, cuando yo digo 30 litros por segundo, yo estoy diciendo que el caudal es alto y el diámetro de la tubería va a variar, ¿no? Porque para mayor caudal, mayores pérdidas y entonces los diámetros tienen que ser mucho mayores. Entonces, ese tanque evita que la aducción se haga para un caudal máximo horario. Así como por su importancia en el funcionamiento hidráulico del sistema y en el mantenimiento de un servicio eficiente. Un tanque de almacenamiento comprende 3 propósitos fundamentales. Aquí dice por su importancia en el funcionamiento hidráulico del sistema, porque el tanque va a distribuir a la red de distribución, ¿no? Y en el mantenimiento del servicio eficiente. Vamos a ver ahora por qué el servicio. Un tanque de almacenamiento cumple 3 propósitos. Dice, compensar las variaciones de consumo que se producen durante el día. Almacenar el agua en los periodos en los cuales el suministro de agua al tanque es mayor que el consumo. O sea, por ejemplo, 10 litros, ¿no? El uno sale con 10 litros y el otro está llegando con 20, ¿no? Y suministrar parte del caudal almacenado en los periodos en los cuales el consumo es mayor que el suministro. Entonces suministran 20 y están saliendo 30, ¿no? Para suplir las deficiencias. Ahora vienen las otras alternativas, dice, mantener almacenada cierta cantidad de agua para atender situaciones de emergencia, tales como incendios e interrupciones por daños en tuberías de conducción. Entonces, otro porcentaje, ¿no? Fuera del volumen de almacenamiento necesitamos un volumen adicional para protección contra incendios. Si se presenta un incendio, que haya una capacidad adicional para suplir esos incendios sin que mortifique la población. Y también para, si se va, por ejemplo, en la aducción, se dañó una válvula, pues tenemos nosotros almacenada una determinada cantidad de agua adicional para suplir los tiempos que nos va a estar el servicio, no fuera de servicio la red. Y dice, mantener las presiones de servicio de la red de distribución, por eso es un servicio eficiente. Separando la red por zonas, alta, media, baja, para mantener las presiones en cada red dentro de límites admisibles. Bueno, aquí vamos a tener que trabajar en esto. Digamos que esta distancia, este es el tanque, sí, este es el tanque y esta es una red de distribución. Una de las cosas que me dice en la norma es que del tanque, en alturas estáticas del tanque aquí, al punto crítico, a este punto donde está esta vivienda, la diferencia máxima de niveles, máxima, puede ser de niveles estáticos. O sea, por ejemplo, aquí en este punto, donde estamos aquí, esta diferencia entre este punto y este punto no puede ser mayor de 60 metros. Entonces yo digo, pero esa diferencia no puede ser mayor de 60 metros. Entonces usted dice, yo diría, ¿qué tipo de tubería le tengo que colocar? Pues una tubería PVC RD 41, ¿no? Que la presión de 70 metros me sirve para todo esto.
Entonces yo digo 60 metros. Pero si yo veo en el plano, cuando yo miro esta distancia con respecto a esta, digo, esta distancia con respecto a esta tiene 120, 100, que es 130 metros. Tengo 130 metros esto. Entonces yo puedo hacer una red de distribución con este tanque y este tanque sin hacer esto, sino una red directa, no la puedo hacer. Porque la norma me está diciendo que la distancia estática desde este punto hasta este punto no sean mayores de 60 metros. Entonces, ¿yo cuánto tengo aquí? 130 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo diría 130 metros, ¿no? Sería 60 aquí, esta diferencia de aquí a aquí, otros 60, serían 120, y aquí, ¿no? Entonces se pasa, ¿no? Entonces 130 metros, entonces yo digo, para esa diferencia de niveles necesito 3 tanques, ¿no? Este tanque de acá y este tanque. Porque la diferencia, aquí por ejemplo, 60 metros, digo, de aquí a aquí, de 60 metros, entonces yo diría aquí, por ejemplo, de 60 metros, entonces yo, ¿cuánto sería por acá? Bueno, y de aquí a aquí necesito que sea 60 metros, entonces yo diría, aquí solamente hay 10 metros, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces yo tengo que dividir en la red de distribución, no puedo pasarme de esos 60 metros de aquí, de aquí, de acá. Entonces yo digo, bueno, del tanque aquí, 60 metros, de aquí a aquí, 60 metros, y aquí a aquí, 20 metros, por ejemplo. Bueno, me sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí en esta parte, a la llegada del tanque, hago una cajilla con 3 vertederos. Entonces, yo una cajilla con 3 vertederos. Entonces, uno de los vertederos lo comunico aquí. Otro de los vertederos lo comunico a esta parte de aquí. Y otro de los vertederos lo comunico aquí. Entonces saco 3 caudales. Un caudal para acá, otro caudal para acá y otro caudal por acá. Entonces, ¿qué hago bajo ese sistema? Mire, esta tubería, esta red, lo divido en 3 redes. Una para la zona baja, otra para la zona media y otra para la zona alta, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Es como que si yo diseñara esta zona como una red independiente, esta zona como una red independiente y esta zona como una red independiente. Entonces, si yo fuera a diseñar una sola red, entonces tendría yo aquí una sola red, aquí en este sistema. Pero el problema es que si es una sola red, el diámetro de este conducto, el diámetro de este es un diámetro grande. Sin embargo, cuando estoy dividiendo por zonas, el diámetro de este conducto es pequeño, porque es solamente para la zona de acá. Entonces, esto, en vez de salirme diámetros grandes, esto me da diámetros pequeños. Entonces, se gana allí, aunque tengo que hacer tanques, pero gano en disminución de diámetros. La otra parte, entonces, ¿qué pasa si yo construyo un sistema de aquí a acá? Un sistema de tuberías de aquí a acá sin estos tanques. Pues las presiones son altísimas aquí. ¿Y qué pasaría en esta zona? Pues pasan 2 cosas, ¿no? La primera es que está sometida a grandes presiones. Desde aquí a aquí, ¿no? Esta zona estaría sometida a grandes presiones. Y entonces todos estos accesorios, ¿no? Son expuestos a presiones altas y se pueden dañar, ¿no? Y ahí de pronto las tapas, las válvulas de flotador de los baños de pronto no funcionen adecuadamente y empiezan a botar agua por la excesiva presión. No hacen cierre, ¿no? Los lavamanos, lavaplatos, lavaderos, etcétera, empiezan a gotear. Entonces hay mucha presión. Entonces se empiezan a dañar todos estos aparatos sanitarios, ¿no? Y entonces empieza a botarse agua por esto. ¿Y cuál es lo que pasaría? Que este sistema tiene alta presión y estos sistemas de acá casi no tendrían agua. Entonces, por eso es lo que sucede en esto, ¿no? Acá gastan mucha agua y acá nada. Entonces, al hacer esto, yo lo que hago es bajar la presión sobre los accesorios y aparatos, ¿no? Y que esto funcione independientemente. Cada zona funciona, está cada zona independiente y cada zona independiente. Con lo cual las presiones son más bajas y esta, como está funcionando independientemente y el agua le llega a este tanque, pues entonces la zona va a funcionar mejor, ¿no? Esta también va a funcionar mejor, tiene su propia agua y esta que era la que tenía el problema, pues
se bajan las presiones y puede funcionar mejor el sistema. Y cada cual gasta su propia agua porque tiene su propio tanque. Bueno. Entonces dice, además el diseñador debe conocer los siguientes puntos en la etapa de conceptualización. Las curvas de demanda del sistema de distribución, ya vimos cuáles son las curvas de demanda y veíamos que cómo podemos hacer esas curvas de demanda. Ese macromedidor que aparecía por ahí, pues eso me sirve para determinar las curvas de demanda. La reserva total necesaria para cada zona de presión. Entonces yo como tengo la población, yo digo, ¿cuál es la población que va aquí a esta zona y esta zona? Entonces, dependiendo de la población, yo digo, este tanque es más grande, este tanque es más pequeño y este tanque, ¿no? Esta es un área pequeña, la población es pequeña, el área mediana, y entonces yo digo, aquí hago un tanque grande. Dependiendo de la población, yo voy haciendo. Entonces, en función de la población, yo puedo determinar la capacidad de los tanques. ¿Y cómo hago? Pues manejo los vertederos de tal manera que por ejemplo, si este es 60%, este es un 20% y este es un 20%, pues yo le pongo un vertedero de una longitud, el 60% para el primer tanque, el 20% de la longitud, por ejemplo, yo pongo 1 metro, entonces sería el vertedero de 60 centímetros de 20 y 20 para alimentando a una, a otra y a otra. Y así distribuyo, ¿no?, la población uniformemente a lo que necesitan. La localización, la reserva total, bueno, la localización de la planta. Hemos dicho que el tanque de almacenamiento tiene que ir después, ¿no?, de la planta de tratamiento. Entonces, después de la planta va el tanque. El número de módulos y la definición de las etapas de ejecución. Puede ser que tengamos un solo módulo, pero en una primera etapa y después hagamos otro módulo, ¿no? Entonces, si hago un cálculo de una población a 10 años, pues puedo poner un módulo, ¿no? Y después, la segunda etapa. Cota de niveles del agua. Esa es otra de las cosas que debo tener en cuenta. ¿Cuáles son los? Hay 2 niveles en el agua. Niveles máximos, que es cuando llega el rebose, y niveles mínimos, que es cuando llega a la tubería de salida. Entonces, yo debo de fijar esos niveles máximos y esos niveles mínimos. Porque vamos después, posteriormente, yo voy a saber que los niveles máximos van a ser en relación con la altura estática y los niveles mínimos con la altura piezométrica. O sea, eso funciona así. Cuando yo voy a diseñar cuál es la altura estática máxima, está referenciada con el nivel de agua máximo y la mínima para las presiones en la red. Entonces, por eso necesitamos los niveles de agua. Cota de los niveles máximo y mínimo de agua, dice cota de rebose. Funcionamiento de otros componentes del sistema de abastecimiento, tales como estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, redistribución, tanques existentes, etc. Si existen tanques, pues no, si existen tanques, pues, y el volumen nuestro calculado, pues el volumen del tanque existente es parte del volumen calculado, ¿no? Entonces yo no puedo estar botando los tanques. Por ejemplo, en un diseño que hicimos había un tanque, ¿no? Un tanque, y el tanque estaba bueno. Lo que pasa, entonces nos dio 1000 metros cúbicos y el tanque era de 500, pues hombre, pues solamente hagamos a los 500. ¿Y qué hicimos? El tanque existente lo reforzamos. Se reforzó con una canastilla alrededor del tanque, con malla electrosoldada y la losa de fondo también, y siguió sirviendo, ¿no? Entonces hay que optimizar costos. Estudios de la demanda, dice, el diseñador debe conocer el estudio de la demanda del agua en la localidad o en su defecto realizar este estudio, siguiendo lo establecido en el numeral de dotación. Trazado de la red y de delimitación de la zona de presión, debe conocerse las diferentes zonas de presión establecidas en la red de distribución, al igual que la presión requerida para cada una de ellas. Debe estudiarse el trazado de la red para asegurar la compatibilidad entre los niveles del tanque y la presión en diferentes puntos. Entonces yo tengo que tener la topografía, ¿no? ¿Cuál es la topografía y a dónde voy a ubicar mi tanque? Yo no lo puedo ubicar en una zona muy alta porque si yo tengo muchas presiones, tengo que hacer muchos tanques, ¿no? Entonces tengo que ver la interrelación entre la red de distribución y donde ubique el tanque. Seguridad, dice, el tanque debe estar localizado en terrenos no susceptibles a deslizamientos o inundaciones. Además, debe ser estable con respecto a la calidad del suelo
De cimentación. Ya falla de origen geotécnico y geológico. Igualmente, la estructura debe ser estable para el sismo de diseño correspondiente a la zona de amenaza sísmica en que se encuentra ubicado el municipio objeto del sistema de acueducto. Entonces, esto de seguridad va con seguridad. El tanque tiene que tener tapa, ¿no? Y una tapa general y una tapa para acceso. No podemos dejar nosotros el tanque libre. Ahora, el tanque va a tener un problema, ¿no? Que es una estructura que está arriba. Entonces, tenemos que asegurarnos de la parte estructural, ¿no? Pues que el terreno sea adecuado, porque como está en la parte de arriba, puede derrumbarse y caernos a la parte de abajo. Y esto lo digo porque una vez pasó, ¿no? El tanque se derrumbó, un tanque de esos de arriba, y causó un problema en la población. No solamente la cantidad de agua que vino, sino el mismo tanque que se cayó, ¿no? Y lo concreto que estuvo rodando por esa zona. Yo he visto aquí en poblaciones, que no quiero decir el nombre, pero tanques que están como medio, uno ve el tanque y lo ve casi que se va a caer. Entonces, y tiene que ponerle pilotes y toda esa cosa, y asegurar el tanque, porque ese falla en un tanque de esos es peligrosísimo. Facilidad del mantenimiento. Entonces dice, debe estar provisto de válvulas para el cierre de tuberías de entrada, de las tuberías de salida, descarga de fondo y rebose que permitan la reparación de esto, aun cuando el tanque se encuentre lleno de agua. Entonces, ya vimos nosotros que tenían esto. Los dispositivos para el cierre de las tuberías de entrada y salida deben ser instalados dentro de una caja que permita la facilidad de su operación. Ya vimos, ¿no? Los dispositivos en cajilla. El diseño debe prever la forma de mantenimiento. Mire, cuando se hace un diseño de acueducto, de alcantarillados, de plantas de potabilización, se exige generalmente el manual de operación y mantenimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el manual de mantenimiento del desarenador? Entonces usted dice, no, mire, el desarenador, esta válvula se cierra, esta válvula se abre, el bypass se hace así, el lavado se hace de esta manera y todas esas cosas. ¿Para qué? Para cualquiera que llegue, lea su manual de mantenimiento y sepa cómo operar el desarenador. En este caso también, ¿no? Tiene que tener un manual de operación y mantenimiento del tanque. Cierre la válvula de entrada, cierre la válvula de salida, abra el bypass, después de eso abra el desagüe, abra la válvula número tal. Entonces es manual de operación y mantenimiento. Luego, pues cuando ya esté desocupado, hay que clorar el tanque para recuperarlo, etcétera. Bueno, restricción. Debe tomarse las medidas de seguridad necesarias mediante cercados, vías de acceso restringidas, vigilancia o cualquier otra forma para evitar el acceso de personas extrañas a aquellas encargadas de la operación de mantenimiento. No puede entrar nadie, ¿no? Ahí los tanques, porque algún loco que le dé por entrar y el tanque esté afuera y echa un insecticida o cualquier vaina en el tanque y genera problemas en la población, ¿no? Por eso ya tanque está seguro, sellado, ¿no? Y tiene una entrada, sí, va a tener una entrada, pero con llave. Bueno. Tipos de tanques. Los tanques de almacenamiento pueden ser construidos directamente sobre la superficie del suelo o sobre las torres cuando por razones de servicio se requieran elevarlos. Hay poblaciones planas, por ejemplo, en Tumaco, ¿no? Si ustedes han visto los que han ido a Tumaco, pues hay unos tanques elevados. Aunque esos, como decían, esos son elefantes blancos, ¿no? No sé qué hicieron con esos tanques. Yo alguna vez tenía que hacer unas pruebas y quise llenar los tanques y los llené con sistemas de bombeo cuando trabajaba en las empresas de obras sanitarias de Nariño. Yo dirigía la parte técnica y fuimos a revisar y evaluar esos tanques y se llenaron esos tanques y la primera vez que se llenaron y eso era una regadera, por todos lados salió. No sé qué harían después. Entonces, le dice tanques superficiales semienterrados sobre enterrados. Dice, este tipo de tanques posee placa de fondo que queda apoyada en su totalidad sobre el terreno. Este tanque se proyectan cuando se encuentran en las proximidades de la ciudad o población, terrenos con suficiente altura para poder proyectar el tanque directamente soportado. Normalmente se diseñan cubiertos y en estructuras de concreto reforzado. Estos son, por ejemplo, el Centenario tiene de esos tanques que estuvimos viendo con doble compartimiento. El Mijitayo también tiene tanque doble compartimiento.
Entonces, estos tanques son eso. Y estos tanques, como decíamos nosotros, pues son tanques elevados. Por ejemplo, esta es una planta de tratamiento y este es un tanque elevado, ¿no? El agua se bombea a este tanque y con el tanque podemos lavar los filtros que aparecen acá. Este es un tanque, ¿no? Pero este es un tanque de concreto. Este es un tanque de concreto. Este es otro tanque, pero esta población es plana y entonces cogen del río que está por acá, llega a la planta de tratamiento, esta planta de tratamiento bombean a este tanque. Entonces bombean a la red y al tanque. Entonces cuando llega el tanque se llena, como decíamos nosotros, se dispara el bombeo y entonces este tanque alimenta la red. Entonces son tanques elevados. Este es para la planta de tratamiento de esa población. Se proyectan cuando en las proximidades de la localidad no existen terrenos o suficiente altura. El diseño de estos tanques puede ser en concreto armado, metálico, de fibra de vidrio, y dependerá de las condiciones locales de mantenimiento, agresividad por corrosión, etc. Lo anterior impone la selección de uno u otro tipo. Por ejemplo, como está en estas palmeras, este tanque es de concreto, ¿no? Porque no se puede, sobre todo si esta es una planta que está en la zona costera, entonces si ponemos este tanque metálico, pues tenemos problemas. Hay tanques de fibra de vidrio. Hace poquito, ¿no? Ya están haciendo grandes tanques, ¿no? Hace unos 20 días estábamos haciendo un diseño para un sistema y eso. Nos tocaba hacer tanques de almacenamiento para una estructura de una edificación. Metimos tanques plásticos, ¿no? Tenía el diámetro de 3 metros por 4 metros de alto, ¿no? Y era una capacidad de 26 metros cúbicos por tanque. O sea que nosotros necesitábamos 100 metros cúbicos y metimos 4 de esos tanques, ¿no? En fibra de vidrio, mucho más barato que los de concreto y toda esa cosa. Yo he visto tanques, por ejemplo, allá en Aruba, hace poco que me fui para allá, ahí estuvimos visitando esas plantas desalinizadoras de esa isla, y de las plantas desalinizadoras llevaban el agua a tanques, y los tanques eran metálicos, grandísimos, pero tenían una altura de 5 metros, y los tanques grandísimos, que habían 2 zonas en la parte alta de la isla, y de ahí alimentaban el sistema. Pero como le digo, ya son tanques grandes que pueden ser metálicos, ¿no? Pueden ser de fibra de vidrio, como les comento yo para este caso, ¿no? O pueden ser en concreto, ¿no? O en acero. Estos tanques, pues en acero, por ejemplo, los tienen para las petroleras, ¿no? Ahí en Tumaco, a la entrada, hay unos tanques grandísimos, ¿no? Y hay estos tanques también, y hay de estos tanques, ¿no? Bueno, la forma más adecuada de los tanques es la circular. ¿Por qué? Porque la circular tiene menor perímetro mojado, ¿no? Entonces, área sobre perímetro. Radio hidráulico. Radio hidráulico es área sobre perímetro. Entonces, a mayor perímetro, menor radio hidráulico. Entonces, tiene mayor capacidad. Por eso, si ustedes ven, ¿no? Si ustedes ven la fórmula de Manning, caudal es igual a área, dice 1 sobre n radio hidráulico. El radio hidráulico está en función inversa del perímetro, ¿no? A menor perímetro, mayor radio hidráulico. Y si ya es mayor radio hidráulico, mayor caudal. Entonces, para que me lleve más caudal, el perímetro, para el menor perímetro de todas las secciones es la sección circular. Entonces, por eso es que en alcantarillados, pues lo ideal es trabajar con conductos circulares, menor perímetro mojado, mayor radio hidráulico y más caudal. O sea que para un tubo de un área determinada de 1 metro cuadrado, ¿no? 1 metro cuadrado, un tubo cuadrado llevará un caudal, pero el tubo redondo que tiene 1 metro cuadrado lleva más caudal, ¿no? Entonces son cuestiones hidráulicas que ustedes ya las han visto. Bien, estos depósitos, dice la forma circular, luego la cuadrada y la rectangular, que permiten aprovechar bien el terreno, especialmente si los depósitos están dentro de zona urbanizada.
cuando los depósitos son múltiples, la relación de A a B, ¿no? A longitud de cada a la longitud B de cada unidad que produce el menor perímetro mojado está en la relación de A sobre B igual a 3 sobre 4. Es el menor en sistema de rectangulares. A B, 3 a 4. En caso de los compartimientos. En caso de n compartimientos, es A sobre B, n más 1 sobre 2. En los depósitos de mediana importancia, la profundidad del agua varía entre 2 y 3 metros. Yo, por ejemplo, generalmente en instalaciones hidráulicas en edificios, cuando diseño esto, lo hago, pongo una profundidad aproximada de unos 250 metros. Aquí, pues, también depende, porque es que los edificios muchas veces casi no tienen el área para meter los tanques, ¿no? Y hay aquí otro problema más grave que es que los edificios ya de 4 o 5 pisos de altura necesitan sistemas de protección contra incendio. Entonces ahí los tanques se vuelven mucho más grandes y hay problemas. Entonces aquí de pronto hacemos más profundo para que el área no sea tan grande. Y al revés, cuando tengamos área, pues hacemos menos profundo sin ayudar. En grandes, dice, no, en los tanques, cuando los depósitos son grandes, no conviene pasar de 5 metros. ¿No? La altura del tanque, no podemos darle, porque resulta que a una profundidad de 5 metros, el tanque, pues en la base, necesita mucho hierro, ¿no? Porque ahí está como, cuando el tanque está vacío, como trabajando en voladizo, y entonces el hierro de la pantalla, digamos, y el espesor de la pared del muro es muy grande, y entonces salen anticolónicos. Por eso no se les da mucha altura. Localización, dice. Para la ubicación de los tanques debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones. Es conveniente que se ubique el tanque inmediatamente aguas abajo de las plantas de tratamiento, decíamos, lo ideal. Los tanques urbanos al lado de la planta, pues, por ejemplo, Centenario y Mijitayo lo tienen al lado de la planta, ¿no? Y está cerrada la planta, sí, y el tanque también. Entonces no entran ni al tanque ni a la planta. Centenario y Mijitayo también tienen. Entonces el que hace operación de mantenimiento de la planta, pues hace la operación de mantenimiento de los tanques, ¿no? Dice, los tanques deben localizarse lo más cerca posible de la red de distribución, partiendo desde los puntos altos de la población y asegurando mantenimiento de presiones adecuadas. Entonces, sí, porque por ejemplo, si la población está allí, yo hago un tanque a 200 metros arriba, pues yo voy ese tanque allá a 200 metros está muy alto, ¿no? Entonces yo tengo que bajar el tanque para disminuir las presiones en la red de distribución. Entonces yo tengo que ver la interrelación entre el tanque y la red, ¿no? El tanque y la red están directamente relacionados. Y si yo lo pongo el tanque muy alto, pues tendré que hacer sistemas de ¿qué es? De cámaras de caída para llegar a la red de distribución. El área para el emplazamiento del tanque no podrá situarse en zonas que presenten drenaje natural de agua y lluvias o que sean susceptibles de inundaciones. En caso de que exista la posibilidad del paso de agua y lluvias en las cercanías del tanque, deben evitarse infiltraciones hacia el interior del tanque. La localización del tanque debe garantizar la presión mínima en la red de distribución. ¿Cuánto es la presión? Las presiones son estática, la diferencia de niveles estáticos máxima, 60 metros, y mínima, la diferencia de niveles piezométricos, 15 metros. Depende ya de la población, ¿no? Si son poblaciones rurales, 10, y poblaciones urbanas, 15 metros. O sea que yo tengo que garantizar una presión, la línea piezométrica con respecto a la vivienda, una presión mínima de 15 metros. Entonces, los tanques tienen que tener eso, ¿no? Estar un poquito más altos para que las viviendas en la red de distribución tengan una presión mínima de 15 metros. Las empresas de acueducto tienen que garantizar, ¿no?, mínimo una presión de 15 metros. Si ya tienen presiones de mínima de menos de 15 metros, tienen que hacer tanques y bombear, ¿no? Bueno, si el tanque es enterrado o semienterrado, debe estar alejado de cualquier fuente de contaminación, tales como pozos sépticos, depósitos de basuras, letrinas, humideros, etc. Si el tanque es metálico, debe situarse en zonas donde se minimice el riesgo de corrosión.
Por ejemplo, pues, si yo estoy en una zona costera, no, pues allí tiene los cloruros, mucha corrosión, y entonces esos tanques metálicos van a estar expuestos a la corrosión. Entonces, continuamente me tocaría estar haciendo mantenimiento para que esos tanques no se dañen, ¿no? Entonces, yo en zonas costeras, pues poco utilizaría esos tanques metálicos, ¿no? O los utilizaría, pero con texturas bituminosas para evitar al máximo la corrosión. Número mínimo de tanques, entonces debe contar con tanques de almacenamiento. El número de tanques para atender el volumen necesario de almacenamiento debe determinarse con base en análisis técnico y económico de alternativas, de acuerdo con los criterios de compensación, regulación y operación. En casos inconsecuentes con un tanque de almacenamiento, ya lo vimos, ¿no?, de un solo módulo, la entrada a este debe estar provista de un bypass, ya lo vimos el bypass, para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza sin afectar la continuidad del servicio. Ya vimos el bypass, ¿no? El caudal de diseño, el tanque debe proveer el caudal máximo horario, así teniendo en cuenta que la variación de consumos que se entrega a la red donde se está abasteciendo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces, el caudal máximo horario. Entonces, yo decía, caudal 20, máximo diario, 20 litros, máximo horario, 30, mínimo 10. Entonces, en las horas de mayor consumo, el tanque alimenta el sistema. En las horas de menor consumo, pues el suministro, el tanque almacena porque solamente están saliendo 10, ¿no? Requisitos para el tanque de almacenamiento, dice la ejecución y diseño de todos los tanques deben funcionar hidráulicamente con esquemas de mezcla tipo FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale. O sea, digamos que sea que no quede retenida el agua, sino que entra y sale. Lo primero que entra, lo primero que sale. Entonces, por eso veíamos esas pantallitas o ese manhole que podíamos hacer a recircular el agua porque que entre de una vuelta y salga, porque a mí no me interesa que el tanque tenga zonas muertas, ¿no?, porque esos son focos de contaminación. Las esquinas de los tanques deben proyectarse achaflanadas, ya veíamos eso, ¿no? Todos los tanques deben contar con sistemas de renovación del aire. El cálculo del borde, todos los tanques deben contar con sistemas de renovación del aire. Entonces, vemos los tanques, ¿no? Si nosotros vemos este tanque de aquí, vamos a ver. Por ejemplo, aquí se coloca un tubo, debe de colocarse un tubo PVC, por ejemplo, ¿no?, que vaya desde esta parte de aquí, desde el fondo de la losa de la parte alta, ¿no?, hasta aquí unos 20 o 30 centímetros. Y de aquí vamos a colocar un codo de 90 grados. ¿No? Un codo de 180 grados, ¿no? O sea, dos codos de 90 y que me quede hacia la parte de abajo, ¿no? ¿no? Entonces, un tubo PVC hasta aquí y un codo de 90 grados. Dos codos de 90 grados. Estos mínimo dos de estos codos. Y entonces, aquí en el lado del codo, que queda la boca que queda sin nada, le vamos a poner una malla con el objeto de evitar el paso de insectos, roedores, alguna cosa, que vayan a meterse a este tanque. Entonces, este tanque tiene la tapa que tiene aquí y tiene digamos, un tubo así de PVC de 4 pulgadas con dos codos de 90 grados, entonces un codo de 180. Ponemos aquí, ¿no?, y podemos mínimo dos de estos. Es que desafortunadamente aquí no se los puede ver. Pero, o también podemos ponerle un cono, ¿no? Un cono que es vertical, ¿no?, una flechita así y otra flecha así y cono. Bueno, en cualquier rato de esto yo les voy a enviar el cono, ¿no?, pero también aquí va un conito. Por eso les hago un cono y se los envío. Y ese cono va aquí. O también un tubo. Desafortunadamente no lo tenemos ahí. Bueno, entonces esos tubos, ese cono es para ventilación. Porque el agua, si vemos aquí, ¿no?, el nivel del agua llega hasta aquí y de aquí tenemos, de este punto aquí, tenemos que tener un borde libre, ¿no? Esto tiene un borde libre. ¿Para qué? Para que esta parte superior del tanque pueda ser oxigenada.
Y entonces el aire entra por el tubo, aquí, entra a este borde libre y puede oxigenarse el agua. Entonces son mínimo 2 tubos de estos y ventilación. Y aquí un borde libre, y aquí es el rebose, y entonces de aquí al borde libre. A ver, aquí estamos. Ahí estábamos viendo esto. Todos los tanques deben contar con sistema de renovación de aire. El cálculo del borde libre generalmente se realiza de, bueno, en todo caso, como mínimo debe tener un borde libre de 0,30 metros. ¿No? Las ventanas o elementos de ventilación deben contar en todo momento con sistemas que impidan la entrada de sustancias contaminantes o vectores. Se permite recloración a la entrada de los tanques de almacenamiento en aquellos casos que se requiera para garantizar que los niveles de cloro residual en toda la red permanezcan dentro de los rangos establecidos por la norma. Con el fin de alcanzar lo anterior, es necesario monitorear constantemente las concentraciones de cloro en el tanque. Aquí hay una cosa que tenemos que explicar, ¿no? Digamos que cuando yo tengo una planta de tratamiento, el último proceso es de desinfección. Ya vamos a verlo cuando veamos plantas de tratamiento. Y en la desinfección, el último tanque es el tanque de desinfección. En el tanque de desinfección, nosotros ahí aplicamos cloro. Y el cloro es un desinfectante. ¿Cómo podemos utilizar ese cloro? Pues después del proceso de filtración, entonces hacemos un tanque de contacto de cloro. ¿Para qué? Para que el cloro entre en contacto con el agua y con el movimiento pues vaya destruyendo los microorganismos, porque para eso destruye microorganismos como desinfectante, ¿no? Entonces tenemos ese tanque especial. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en veredas, en zonas rurales? Lo que hacemos nosotros es antes del tanque de almacenamiento, antes del tanque, colocar una casetica para meterle cloro al sistema. Entonces, una caseta, el agua llega de la aducción y llega al tanque, pues antes del tanque metemos una caseta y allí hacemos pasar el agua y metemos cloro para el contacto con el agua. Y el tanque, entonces, antesito le metemos el cloro al agua y el tanque sirve como tanque de contacto de cloro. Entonces nos sirve porque el cloro tiene que tener un tiempo de contacto mínimo de unos 20 minutos para que el líquido entre en contacto con el cloro y con los microorganismos y desinfecte. Pero eso generalmente no se debe hacer. Pues si se tiene planta de tratamiento, en el diseño tiene que tener el tanque de contacto de cloro. Pero en nuestros casos, que son zonas rurales, pues aprovechamos antecitos del tanque, la caseta, dosificamos el cloro y le entregamos ahí el cloro al agua y después llega al tanque. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Por ejemplo, resulta que yo estoy metiendo una dosis de 10 miligramos por litro de cloro. Estoy metiendo esa dosis bien. Pero el tanque, como el consumo es variable, en las horas del día el nivel del agua del tanque baja y en las horas de la noche el nivel del tanque sube. Y nosotros estamos dando una concentración constante de cloro. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros una concentración constante de cloro y cuando las horas son de mayor consumo, el nivel del agua está bajo y entonces tendremos una gran concentración de cloro en un volumen de tanque que está pequeño. Y muchas veces, entonces, esas concentraciones altas de cloro se las percibe a la salida del tanque, ¿no? En las viviendas que quedan cerca del tanque, de pronto pueden percibir esa sobredosis de cloro. Bueno, por eso dice, con el fin de alcanzar lo anterior es necesario monitorear constantemente las concentraciones de cloro a la salida del tanque, para que no generen ese problema. La tubería de salida debe ubicarse de tal manera que para niveles mínimos de operación no se generen vórtices ni entradas de aire a la red ni se permita la resuspensión de sedimentos.
todos los tanques de almacenamiento. Aquí está, aquí decíamos nosotros que a la salida hacíamos una cajita, ¿no? Una cajita a la salida, y eso, ¿para qué? Para evitar la generación de vórtices, ¿no? Muchas veces se generan en los tanques cuando lo hacemos la salida al mismo nivel del tanque, se generan vórtices, ¿no? Y entonces ahí esos vórtices hacen que el aire penetre en la aducción, o en este caso la conducción. Y eso no es bueno, ¿no? Decíamos, el aire no es bueno. Entonces lo ideal es hacer esa cajita donde tengamos niveles mínimos para que no se genere esos vórtices. Ya lo veremos posteriormente. Todos los tanques deben contar con un sistema de alivio que tenga la capacidad de evacuar excesos, ¿no? Este sistema debe mencionarse con el fin de evacuar el caudal máximo diario para el horizonte de diseño. Entonces, esos reboces tienen que estar diseñados para evacuar un caudal máximo diario. Cada uno de los módulos en que esté dividido el tanque de almacenamiento debe contar al menos con una entrada para facilitar el ingreso de operario. Ya veíamos una tapita para ingreso de operario. En tanques, ¿no?, que cuenten con un volumen mayor de 10.000 metros cúbicos, se debe disponer de un sistema de válvulas de cierre automático configurable para emergencias mediante la operación automática local y remota. Bueno, que son 10.000 metros cúbicos, ya es una población grande, entonces ya podemos nosotros, es decir, ya generalmente las plantas de tratamiento y los sistemas vienen automatizados, ¿no? Entonces yo puedo ver cuando se va a rebosar el agua y entonces suspender, cerrar válvulas, etcétera, ¿no?, en los tanques. Es más, ese medidor, nosotros ya, el medidor de caudales, ese macromedidor, tiene que estar ya automatizado, ¿no? Vamos a verlo posteriormente. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen del tanque? Entonces, capacidad de almacenamiento, volumen útil del tanque. El volumen de diseño debe ser mayor que la cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad de regulación y cuál es la capacidad de almacenamiento y coger la mayor de ellas para el volumen de almacenamiento. Entonces, veamos a ver la capacidad de almacenamiento. Debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo. Entonces, disculpen, bueno, debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser almacenada en el día de máximo consumo. Bueno, esto es la capacidad de almacenamiento. La capacidad de regulación debe estimarse a partir de los patrones y consumos de la zona abastecida mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos. Entonces, cada una tiene su... Entonces, ¿qué me está diciendo? El volumen, 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida. ¿Cuál es el volumen de agua? El caudal máximo diario. Si tiene 10 litros por segundo, por ejemplo, el caudal que está llegando allí, 10 litros, ¿cuál es el volumen que me está llegando? Pues serían 10 litros, 86.400 segundos que tiene un día, me están llegando 864.000 litros. Y esos son 864 metros cúbicos. El tercio de 864, pues vendría a ser por ahí unos 280. Ese es 280 de la capacidad de almacenamiento. Es un ejemplo nomás, ya veremos posteriormente. Entonces, la primera es fácil, ¿no? ¿Cuál es el caudal máximo diario? Multiplicar por 86.400 y dividirlo entre 3, y eso me da el volumen de almacenamiento. Ah, bueno, muy fácil. Pero la otra es que él dice la capacidad de regulación se debe estimar, dice, a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida, mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos. Capacidad de regulación, métodos gráficos o analíticos. Entonces tenemos que estudiar esos métodos. Pero dice, el volumen de almacenamiento determinado se debe incrementar para provisión de control de incendios estructurales
en los siguientes porcentajes de acuerdo con el nivel de riesgo establecido en los planes de gestión de riesgo y estrategia de respuesta de la localidad respectiva en el marco de la Ley 1523 del 2012. Dice, si el riesgo de incendio es alto, entonces se debe incrementar el volumen de almacenamiento en un 25%. Si el riesgo es medio, es un 20%, y si el riesgo es bajo, un 15%. Que, por ejemplo, un riesgo alto, que sean una población que tengan viviendas de madera, por ejemplo, ¿no? Pues entonces ese riesgo altísimo, ¿no? Porque eso está ahí, una conflagración de eso. Entonces hay que evaluar la ley 1523 para ver si el riesgo es alto o medio, el riesgo es bajo. Por ejemplo, el riesgo, y tienen alto y no tienen cuerpo bomberos, peor, ¿no? En cambio acá tienen hidrantes, cuerpo de bomberos, tiene otro, entonces el riesgo es bajo. Entonces el volumen, la capacidad se evalúa en función de esa ley 1523. El nivel de riesgo se debe construir teniendo en cuenta las categorías del numeral J33 del título J, requisitos de protección contra incendios en edificaciones, del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, en NSR 10. Ustedes ya lo conocen, este código, entonces vayan allá en el título tal y ahí les dice a ustedes cuál es el nivel de riesgo, cuando es alto, cuando es medio. Está la ley 1523 de 2012. Bueno, entonces la capacidad de almacenamiento es fácil. ¿Cuál es el caudal máximo diario? 10 litros por segundo. Por ejemplo, máximo diario 10. Entonces, ¿cuál sería 10 litros por segundo por 86.400 segundos que tiene un día? Y serían 864.000 litros día. Entonces, yo divido entre 1.864 metros cúbicos, ¿no? Dividido entre 3, pues la capacidad está de 280, por ejemplo, más un porcentaje entre 25, 20 y 15, y entonces eso me da el volumen total de almacenamiento. Pero veamos a ver cómo se determina la capacidad de regulación. Aquí hay una fuente de Freddy Corcho muy importante, muy interesante, de ahí sacamos todo esto, por eso la cito. Dice, ¿cuál es la curva de demanda horaria? Para poblaciones pequeñas, los datos para elaborar las curvas de demanda horaria de cada población o zona abastecida pueden pertenecer a la localidad de estudio o a una localidad que presente características semejantes en términos de nivel socioeconómico, costumbres y de clima. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo hago para determinar la curva de demanda? Si yo no la tengo, no, pues es un diseño nuevo. Es un diseño nuevo y no he hecho curva de demanda. No, pues toca hacerla. Pero si no sé, pues entonces averigüe en la zona. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer el tanque de almacenamiento en Consacá. Y resulta que en Sandoná tienen un tanque de almacenamiento y tienen un macromedidor. Y ellos tienen su curva de demanda. No, digo, características similares. Entonces yo puedo escoger la curva de demanda de Sandoná para Consacá. O Chachagüí, por ejemplo, la curva de demanda de Chachagüí sirve para Sandoná, la puede servir para Consacá. Entonces, similares características, ¿no? Como hacíamos en la parte, me acuerdo, de dotaciones, ¿no? Podemos dotaciones de poblaciones similares. Acá también, ¿no? En cambio, para poblaciones grandes debe contarse con curvas de demanda horarias propias de la población. En cualquier caso, la curva de distribución horaria, figura 8.1, detendrá la siguiente forma. Entonces dice, las unidades ordenadas pueden definir en términos de porcentaje del caudal medio diario, máximo horario, o pueden darse directamente unidades de caudal o volumen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este macromedidor. Por ejemplo, esta fue una tesis que un estudiante hace poquito tuvimos y habló del macromedidor, ¿no? Y la pregunta mía le dije, bueno, ¿y para qué le sirve el macromedidor? No, para medir, sí, pero ¿para qué le sirve? Era para hacer estas curvas. Y yo le pregunté, ¿y tienen curvas de demanda? No sé. ¿Cómo que no saben? Entonces, ¿para qué tienen estas? Entonces, ¿yo qué hago con el macromedidor? Pues cada hora voy apuntando el caudal a la 1, a las 2, a las 3, a las 6 y vengo todo el día así. Todo el día así y formo como...
¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿qué dice el medidor? Usted va al medidor, ¿qué caudal en litros por segundo? Dice. Bueno, entonces este es macromedidor, me está midiendo el caudal en litros por segundo que están saliendo. Entonces yo con este macromedidor hago las curvas de demanda. Entonces yo le decía, hombre, ¿cómo van a creer que van a tener un equipo, un aparato, todo esto? Es más, estos macromedidores ya vienen con dispositivo de telemática. O sea que el macromedidor manda directamente a la empresa, ¿no? Puede usted tenerlo, el dato de cuál es el caudal instantáneo durante cada minuto, que si usted quiere, durante las 24 horas del día. Este macromedidor. Y yo con estos datos yo puedo utilizar para sacar el caudal medio, caudal máximo, o el caudal medio, caudal máximo, el caudal máximo diario y horario. Y entonces determinar los valores de caso 1 y caso 2. Porque si yo tengo los máximos diarios y horarios, entonces la relación entre el caudal medio y el máximo diario, pues me da caso 1. Y entre el máximo diario y el máximo horario, caso 2. Y eso me sirve para diseñar el sistema. Y también esta curva de consumos. Entonces, muy importante esos medidores. En cualquier caso, vamos a ver cómo vamos a hacer. Entonces, en las 24 horas del día, entonces tengo esta curva. Muy importante para mí. Bueno, método de la curva integral, dice. Entonces, en esta. A partir de la distribución horaria se define la curva integral. Entonces, esta distribución horaria, si yo digo, bueno, aquí tengo 2 litros por segundo, aquí 3, aquí 4, aquí 5. Entonces, yo lo que puedo hacer es venirme a esta curva y esta es una curva acumulada. Por ejemplo, si yo dije aquí 2, ¿no? En el segundo es, ¿qué caudal tiene? 3, entonces 2 más 3, entonces este caudal es 5 litros por segundo. Pero yo, por ejemplo, cuando digo aquí hay 2 litros por segundo, ¿en qué tiempo? En una hora. Entonces yo digo 2 litros por segundo y por 3.600 segundos que tiene una hora, y entonces yo ya no lo tengo en litros por segundo, sino en volumen. Entonces yo tendría aquí un volumen 1, y aquí, pues si yo tengo 3 litros por segundo, yo digo a 3 litros por segundo, más 2 tendría 5 litros por segundo, ¿en cuánto? En tiempo 2 horas. Entonces aquí tengo un volumen. Y este volumen que sale aquí, entonces sería un volumen acumulado. O sea, esta curva es hecha de la acumulación de los volúmenes de estos, ¿no? Aquí tengo 2 litros, aquí tengo 3 litros. Entonces, aquí en el 2 sería 2 más 3, 5 litros. Pero yo, como puedo hacerlo en 2 horas, entonces digo 3.600 por 2 y calculo el volumen del volumen acumulado. Bueno, entonces, de esta curva, obtengo esta curva, acumulando los sistemas, ¿no? Entonces veamos a ver qué dice. La curva, dice, a partir de la distribución horaria se define la curva integral teniendo en cuenta los valores de consumo acumulado en un periodo de 24 horas. La curva integral tiene esas siguientes características. La curva es siempre ascendente. La ordenada en cualquier punto representa el consumo total hasta ese momento. La ordenada, ¿no? Consumo total. La pendiente de cualquier punto representa el consumo instantáneo. Una vez determinada la curva integral de consumo, debe establecerse la curva de suministro, la cual depende del tipo de tanque que se tenga, si es un tanque alimentado por gravedad o por bombeo. Una de las características de la curva integral de suministro es que tiene pendiente uniforme, es decir, que el suministro es constante entre intervalos de tiempo. Bueno, alimentación, vamos a ver alimentación por gravedad. Cuando el tanque es suplido por gravedad, lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo en Centenario, suplido por gravedad, Mijitayo también, la capacidad se determina de la siguiente manera. Se escoge la curva de variaciones horarias para un día típico, la cual se prepara de los registros de consumo de hora por hora del día típico escogido. Entonces, eso
se traza la curva de consumos acumulados construida en base a la curva de paso. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esta curva de demanda, curva de variaciones horarias de consumo. ¿Cómo lo hago? Pues si yo tengo el primer día, la primera hora, la segunda, entonces voy dándole, ya tengo esta. Ahora, en base a esta curva, establezco la curva de demanda, sumando los consumos y acumulándolos, ¿no? Entonces, vamos a tener esto. ¿Qué pasa aquí? A las primeras horas del día, a las 0 horas, por ejemplo, ¿no? Digo, a las 12 de la noche, voy metiendo punticos aquí, voy y acumulando, ¿no? Y esto sucede en las 24 horas del día, digamos que de aquí en adelante, de las 6 de la tarde en adelante, yo he tenido esta variación de consumo. Y entonces esta es la curva de variación de consumo en las 24 horas. O sea, de la curva de demanda horaria saqué esta curva de variación de consumo. Y cuando yo termino esto, tengo que hacer la curva de suministros, o sea, cuánto me está llegando. Entonces yo digo, bueno, me llegaron 20 litros por segundo. Y esos son constantes. Por lo tanto, esta curva de suministro es constante, ¿no? Son 20 litros por segundo. En cambio, aquí no. Aquí, esta es la curva de consumo. Aquí, ¿qué pasa? A las primeras horas del día y después, bueno, vamos a ver esto. Entonces, yo tengo la curva A-O, OA, o sea, ¿no? Quiere decir que el suministro es constante. Pero veamos aquí qué pasa en el punto B. Entonces, dice, en el punto B, miren, curva integral de suministros o aportes. Y aquí, ¿qué tengo yo? ¿No? Estos son los aportes y estos son los suministros. O sea que en estas horas del día, los aportes son mayores que los suministros. Luego, ¿no? Luego vienen los aportes y se van, ¿no? Hasta este punto R. Este punto R es donde los aportes son iguales que los suministros. Los aportes son iguales que los suministros. Y de aquí en adelante, los suministros, ¿no? O consumos son mayores que los aportes. Ya, aquí, suministros mayores que los aportes. Aquí, suministros mayores que los aportes y aquí aportes mayores que los suministros. Entonces tenemos curvas de consumo y, ¿no? Entonces, curva de consumos y curva de aportes. Mayores aportes que los suministros. Acá, mayores suministros. Entonces, esto sería, si yo tengo 20 litros por segundo y aquí estoy suministrando 10. Y aquí al revés, 20 litros por segundo y estoy suministrando 30. Entonces, tengo esta curva integral. ¿Cómo saco el volumen del tanque? Sumando este valor, ¿no? Entonces yo diría que aquí llego y trazo una horizontal y aquí trazo una horizontal y entonces tengo cuál es el volumen de esta parte de BB'. Entonces yo determino cuál es el volumen aquí. Y aquí, de CC', yo saco aquí una recta y otra recta aquí. Yo puedo determinar con esa diferencia entre estos puntos cuál es el volumen de aportes y cuál es el volumen de suministros. Entonces yo saco este volumen. Y entonces ya teniendo, sumo este volumen más este volumen. Y esto suma de estos volúmenes es igual al volumen total del tanque. Entonces ese es el volumen, el volumen total del tanque. Bien, entonces eso es lo que se dice aquí, ¿no? Entonces dice, se escoge la curva de variaciones horarias para un día típico de la cual se prepara el registro de consumo. Se traza la curva de consumos acumulados constituida en base a la curva del paso 1. Se traza la recta OA, dice, cuya pendiente representa el promedio de los consumos y las tangentes trazadas a la curva de consumos acumulados, parciales AOA,
representan las horas coincidentes con el consumo medio, observándose por lo tanto para el resto del día las horas de mayor y menor consumo respecto al gasto medio. Estas situaciones hacen que el tanque reciba estas variaciones y las compense mediante un continuo ascenso y descenso del nivel de las aguas, dando como resultado la determinación de una capacidad de almacenamiento necesaria para que tales fluctuaciones se satisfagan. Bueno, aquí está. Que lean ustedes, ¿no? Y se observa que a partir del punto R el aporte es inferior que el consumo, ¿no? Entonces dice aquí, el aporte es inferior que el consumo. Entonces estaríamos 20 litros y aquí 30 litros, decían, ¿no? Por lo tanto, la capacidad requerida del tanque será la suma de las dos ordenadas, BB' y CC', lo cual compensaría las variaciones de consumo. Es importante determinar la capacidad necesaria del tanque de regulación sobre la curva de consumos acumulados del día de máximo consumo registrado durante un periodo mínimo de un año. Entonces tenemos esto. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Dice, ejemplo, se quiere determinar la capacidad de almacenamiento del tanque de regulación del sistema de abastecimiento de una localidad con población futura de 14.000 habitantes. Una dotación por todo concepto de 150 litros habitante día, cuyos registros del día de máximo consumo son los siguientes. Riesgo medio establecido por los planes de gestión del riesgo, 20%. A ver, figura 8.3 y 8.4. 8.3. Y 8.4. Bueno, la 8.4 es esta figura. Entonces tenemos esto, curva de variación horaria en el día de mayor consumo. ¿Cómo la establezco? Pues de todos los datos cojo los mayores y veo cuál es el consumo máximo en el día de mayor. Estas curvas son sin tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay un día que hubo un incendio. Ah, no, pues si hubo un incendio, esta curva se me sube hasta acá. Entonces no podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una variación de consumo y se consumió más de la cuenta. Entonces nosotros tenemos que el consumo máximo horario, día de mayor consumo, no tenerlo en cuenta en esos momentos ¿no? que hubo algún incendio. Entonces, estas son las que hacemos con el macromedidor en 24 horas. Y tenemos también los datos siguientes, ¿no? Entonces dice, de 12 a 1 de la mañana, consumo, lo medimos 21 litros por segundo en el macromedidor. Entonces decía, sería 21 litros por segundo, tiempo 1 hora. 1 hora tiene 3.600 segundos, ¿no? 3.600 por 2, ¿no? Por 2.1 es igual a 75.600 litros. Y si lo divido entre 1.000, me da 75.6 metros cúbicos por hora, ¿no? Y entonces el volumen acumulado es 75.6. En el otro, de 1 a 2, 20. Entonces sería 20 por 3.600, 72.000. Dividido entre 1.000, 72. De 1 a 2, ¿no? Y eso sería 75.6 más 72, 147.6. Miren ustedes, de 2 a 3, 24, de 3 a 4 va subiendo, de 4 a 5, 60. De 5 a 6 de la mañana se tuvo 62 litros por segundo. Fue el máximo, porque aquí tenemos 33, 24, 19, de 11 a 12. Y de 12 a 1 a 21. Entonces tenemos todos estos datos, el volumen, y estos datos son del volumen acumulado. Y con estos datos, mire, tengo el caudal y tengo los volúmenes. Entonces con estos datos hago esta curva, ¿no? Me voy, ya tengo de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, acumulé todo, y entonces tengo estos. Entonces aquí ya tengo la curva. Entonces esto sería, miren ustedes, este punto con este punto de acá, los uno. Entonces esta es la de suministro, ¿no? O aportes. Y entonces aquí trazo esta línea y trazo esta línea de acá. Entonces esto sería aquí BB' y aquí CC'. Entonces si yo tengo esto, ¿cuánto mido de aquí? Volumen. Aquí me dio 2.890 aquí.
y 2180 acá. Entonces la capacidad de almacenamiento son 730 metros cúbicos. Capacidad de almacenamiento de 730 metros cúbicos. Entonces, eso es el sistema de alimentación. Entonces, ¿cuál es mayor? Entonces, yo vería 730 metros cúbicos. Y en el otro, ¿cuánto me dio? Ni sé cuánto. Entonces, cogería el mayor de los dos. Bueno. Entonces, dice alimentación por bombeo. Cuando los tanques son suplidos mediante bombeo, la capacidad, fíjense ustedes que cuando yo hablábamos de un tanque, yo dije volver al tanque elevado y el tanque elevado a la red. Entonces ahí se suspende el bombeo. Entonces nosotros no, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el análisis solamente cuando están bombeando, ¿no? Cuando la bomba alimenta el tanque. En ese momento, entonces decimos nosotros cuántas horas se demora la bomba en alimentar el tanque y en alimentar la red. Entonces tenemos nosotros el tiempo de bombeo. Cuando el tanque ya está lleno, se suspende el bombeo y entonces ahí empezamos a trabajar estas curvas, ¿no? Cuando los tanques son suplidos mediante bombeo, la capacidad podrá determinarse en forma similar al suministro por gravedad, solo que ella estará determinada por el tiempo y el periodo de bombeo. Es decir, a mayor tiempo de bombeo, menor capacidad y viceversa. Pero también entrarán diferencias para un mismo tiempo de bombeo en función del horario o periodo del día que se seleccione. Entonces dice, aquí hay un análisis, ¿no? ¿Qué es? Análisis del sistema por bombeo, que no lo vamos a analizar porque porque ¿qué es? Porque el programa no da para analizar los sistemas, ¿no? Sino que piden analizar los sistemas por gravedad. Pero, sin embargo, aquí he puesto el caso del bombeo en el caso que ustedes necesiten hacer un análisis para el sistema de bombeo. Como le digo, el libro de referencia es el libro de Freddy Corcho. Bueno, entonces de aquí en adelante sí ya es otra cosa. Elementos, dispositivos y accesorios complementarios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entradas y salidas. Miren, aquí tenemos dos válvulas, ¿no? Aquí estas válvulas están peligrosísimas. Estas. ¿Por qué? Porque lo que decíamos era que esto que está llegando es la aducción al tanque. Ah, no, bueno, puede ser que este sistema esté llegando de la planta del tratamiento al tanque. Puede ser. Pero en el caso de que esté desde el desarenador y llegando a esto, miren ustedes estas válvulas. Estas válvulas son con rueda con volante. Este es un volante y aquí hay un volante. Acá también están las válvulas con volante, ¿no? A la salida y a la salida de aquí con volantes. ¿Cuál es el problema de este volante? Que usted, si está llegando directo del desarenador al tanque, usted con ese volante puede cerrar rápidamente la válvula. Puede cerrar rápidamente la válvula y ocasionar un golpe de ariete. Si usted no sabe, coge y abre rápidamente en 12 a 3 segundos, tiene abierto esto o cerrado esto y ¡pum! Se genera un golpe de ariete y hay una sobrepresión y puede romper la tubería. Entonces lo ideal, si es, por eso digo, si viene de la planta que está al ladito, entonces no hay problema que se cierre. Pero si viene del desarenador, esto es un problema gravísimo. Entonces lo mejor es en vez de quitarle, le quitamos ese volante y le metemos un dado. Para que con el dado sí tenga más problema en cerrar la válvula. Entonces, mire, son entradas y estos van en cajillas. Aquí hay una cajilla. Tenemos una entrada, miren. Por ejemplo, esta entrada al tanque está entrando por la parte de arriba, ¿no? El agua va llegando aquí, tengo una válvula de entrada y el tanque se alimenta de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Esta es la salida, ¿no? Entonces tenemos nosotros el tubo de rebose, dos tubos de rebose, y miren ustedes estos tubos con estas válvulas, que son las válvulas que van a cerrarse, ¿no? A la salida. Y acá debajo tenemos el bypass.
En materiales decíamos que el tanque resistir los empujes hidrostáticos, así como las fuerzas causadas por el empuje de tierra y de flotación. En el caso de tanques semienterrados, enterrados o semienterrados, cuando el tanque se encuentre desocupado. Entonces va a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando está lleno el tanque hay una carga del terreno y otra la carga del tanque, y entonces eso compensa. Pero cuando esté el tanque vacío es cuando tienen que hacer el análisis estructural. Los materiales con los que se construye el tanque deben ser impermeables, resistentes a la posible corrosión causada por el agua. El agua causa corrosión, ¿no? ¿Por qué decíamos nosotros? El pH del agua, ¿no? Entonces, si los tanques son de acero, pues tenemos que tener cuidado. Niveles, dice. Los niveles máximos y mínimos del tanque deben ser fijados de tal manera que las presiones en la red de distribución se hallen entre los límites accesibles de servicio establecidos en el literal sobre presiones de la red de distribución. Mire, estos tanques pueden tener un nivel máximo y un nivel mínimo. Entonces, tenemos que saber cuál es el nivel mínimo del tanque y cuál es el nivel máximo. Porque los cálculos de la red de distribución de altura estática están referenciados a nivel máximo. Y los de piezométrica están referenciados a niveles mínimos. Entonces, si a mí me dicen cuánto es la presión acá, entonces digo, este es el nivel máximo y esta es la altura estática, la altura la cota del tubo, entonces la diferencia de niveles es la presión estática, ¿no? Y aquí me sirven los niveles mínimos para referenciar las presiones en la red de distribución. Entonces, eso es que, ¿no?, tenemos. Dice en el... Bueno, en los casos en el que el tanque funciona además como aliviador de presiones, debe calcularse una altura adicional sobre el nivel máximo con el fin de aumentar el borde libre del tanque, evitando reboses innecesarios, ¿no? Bueno, el borde libre generalmente decíamos de 30 centímetros, ¿no? Entrada de agua al tanque, tubería de llegada. El diámetro de la tubería de llegada lo define la línea de aducción y deberá estar provista de una llave de control antes de la entrada al tanque, ya la vimos, además de poderse de un bypass, también lo vimos, para atender situaciones de emergencia. Cuando se trate de dos celdas, la desucación se hará manteniendo el diámetro para ambas derivaciones con respecto a las válvulas de control. La entrada de agua al tanque debe cumplir con las siguientes disposiciones. Debe ubicarse de tal forma que permita la circulación y reduzca la posibilidad de zonas sin flujo en el tanque. La entrada de agua, ya veíamos ese manhole, esa pantallita, ¿no? Esto lo tenemos aquí cerca. Ni tan cerca, ¿no? Entonces, que entre por aquí, salga por acá, pero cuando la entrada es por aquí, la salida es mejor esta pantallita, ¿no? Los tanques pueden ser de doble compartimiento también, ¿no? Entonces, la llegada, dos válvulas a la entrada y las válvulas de salida. ¿Qué más tenemos? Dice, de ser posible, la entrada al tanque debe estar por la parte superior, especialmente cuando la alimentación se realice por bombeo. Cuando la entrada al tanque puede estar por encima del nivel del agua, debe amortiguarse el impacto de caída del agua sobre el fondo del tanque cuando éste se encuentre vacío para evitar la erosión del fondo. Si sale por arriba y el tanque está desocupado, pues me va a generar problemas en el fondo. Entonces yo en esa zona le podía reforzar, ¿no? Cuando la entrada se encuentre por debajo del nivel del agua, la tubería de alimentación debe estar dotada de un dispositivo de cierre con el fin de impedir la pérdida de agua en el caso que ocurra una disminución de presión o falla en la tubería de alimentador. Deben minimizarse las pérdidas de energía entrada al tanque. Aquí están unas salidas del tanque. Las salidas del agua deben ser independientes de la entrada y deben evitarse zonas de sin flujo en el tanque. Por eso veíamos nosotros, por ejemplo, aquí, ¿no?, sin flujo. Entonces, por ejemplo, aquí está entrando y saliendo por la... Bueno, no hay problema, pero aquí que entra por aquí. Entonces, si no hacemos esta pantalla, el agua entraría y salía por acá, ¿no? Porque aquí está saliendo y entrando por la misma zona. Entonces, para eso, pues hacemos esos mejores.
Cuando se presente en rebose el borde libre, las paredes del tanque debe ser de 0 a 10 centímetros, como mínimo evitando cualquier presión. Desagüe. Debe colocarse una tubería de desagüe sobre el fondo que permita el vaciado del tanque en un tiempo especificado en el literal 8.1. Entonces ya vamos a ver ese desagüe, ¿no? Nosotros vamos a meter un tubo para el desagüe y de rebose. Y ese tubo de desagüe tenemos que calcularlo. Porque si yo pongo un tubo de desagüe de una media pulgada, pues me estaría ahí 8 días, ¿no? En cambio, si yo pongo un tubo de 8 pulgadas, pues no demora 8 horas, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería el diámetro del desagüe adecuado. El piso debe tener una ligera pendiente hacia la tubería de desagüe. Ya vimos que el piso, ¿no?, tenía pendiente, ¿no? Estas dos lineecitas se me decían pendiente. Medición de caudal para poblaciones pequeñas debe colocarse totalizadores en la tubería de salida del tanque que permitan determinar los volúmenes suministrados en forma diaria. Para poblaciones grandes debe colocarse medidores totalizadores en la tubería de salida del tanque que permitan determinar los volúmenes suministrados en forma diaria, así como las variaciones de caudales, siendo recomendado un sistema de telemetría. Estos sistemas de telemetría ya se aplican, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ya en Popasto, ya le pide a uno cuando uno va a solicitar la matrícula, medidores con sistema de telemetría. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos los datos de caudal los mandan directamente a la oficina central, ¿no? Entonces ya los operadores no van a ver el medidor, ¿no?, sino que ya el medidor por sistema de telemetría le manda la señal de lo que necesite del volumen que está consumido a la red, ¿no? Esto lo hacen también en Serenal, ¿no? Serenal de pronto todavía está metido en el sistema convencional, pero las empresas que venden directamente, porque no solamente Serenal suministra energía, ¿no?, sino que hay empresas particulares que suministran energía, mucho más barata que la de Serenal, ¿no? Y entonces ellos tienen sistema de telemetría. Pues meten sus macromedidores, o por ejemplo para la industria meten sus medidores, y el dato, el macromedidor lo va mandando directo a la empresa que está haciendo la telemetría del caso. Sistemas de drenaje, dice, por debajo del fondo debe construirse un sistema de drenaje para tratar las fugas que se presenten al baño. Estos son los tubos de drenaje, deben ser, bueno, en todo caso, bueno, etcétera. Obras complementarias, impermeabilización. Las paredes y el fondo deben ser impermeables y el material expuesto al agua debe ser resistente a los ataques químicos y a la corrosión. Ojo, porque esto, ¿no?, yo veía alguna vez en un tanque que estaban haciendo el cemento que estaban utilizando, era una clase especial, no para aguas corrosivas, ¿no? La ventilación, dice, debe proveerse de ductos de ventilación que permitan la entrada y la salida de aire con una malla de 5 milímetros, ¿no?, para evitar la entrada de insectos. En caso de sean de PVC, deben usarse la norma Incontec. Bueno, eso es para ventilación. Caudal de aire, los ductos de ventilación deben tener una capacidad igual al caudal máximo de entrada de agua o de salida por la tubería de desagüe en el que el uso esté mayor, ¿no? Forma de los ductos, dicen, tanques pequeños, el volumen menores de 50 metros, se recomienda que los ductos sean tubos de verticales con 2 codos de 90 grados, conectados con un niple de tal manera que formen una curva de 180 grados. O sea, este es un tanquecito, 2 codos de 90, un niple, y es por lo menos unos 4 de esos en el tanque, ¿no?, para ventilación. El borde libre, decíamos, 30 centímetros, ¿no? Bueno, los tanques en tanques grandes se recomienda utilizar cámaras de ventilación con orificios laterales debidamente protegidos. Todo tanque debe contar con una cubierta, la cual debe ser impermeable, continua y opaca, y debe tener una capa reflectiva para evitar calentamiento interior. Debe cumplirse las siguientes disposiciones. Bueno, acceso interior, cada tanque debe contar por lo menos con una tapa con cierre hermético para su inspección, ubicada sobre la cubierta y con una dimensión mínima de 0,60 metros. El diámetro de la tapa, ¿no?, igual a la que permita la entrada de equipos y mantenimiento. Debe contarse con escaleras internas y externas de materiales que no afecten la calidad del agua, pues los escalones tienen que ser
contra la corrosión, ¿no? Es recomendable que el acceso se ubique encima de los equipos existentes en el tanque. Bueno, aquí está, ¿qué más? El acceso debe salir 5 centímetros por encima de la cubierta. Yo creo que aquí tenemos un tanque. Vale. Acceso de iluminación. Acceso, dice, ¿no? De 0,60, debe contarse con escaleras, ya decíamos eso. Ese acceso, el acceso debe construir un mínimo de 0.05 metros por encima de la cubierta, ¿no? O sea que la tapa, le hacemos sobre la losa, un redondecito, 5 centímetros, ¿para qué? Para que cuando llueva, el agua no se vaya a meter por la tapa, ¿no? En ese caso. Los accesos laterales para el caso de tanques metálicos deben ser diseñados con cierre hermético. Iluminación: no se permite la entrada de luz natural hacia el interior del tanque, salvo en las labores de observación y limpieza. Señalización: todo tanque elevado debe contar con luces de señalización de obstáculo elevado para advertir su presencia a las aeronaves y pintura acorde con las normas de la aeronáutica. Dice, a ver, desinfección de los tanques de almacenamiento, pues ahí están, cómo debe proveer, antes de poner en servicio cualquier tanque de distribución, se debe estar desinfectado y debe tener se encuentra en la norma NTC de desinfección de instalaciones de almacenamiento de agua. Ahí están cómo se puede hacer la desinfección. La profundidad, dice, del fondo del tanque. Como criterio general, el fondo de los tanques enterrados o semienterrados deben estar a 0,50 metros por encima del nivel freático máximo. Cuando no sea posible, debe considerarse los efectos de flotación para el diseño estructural y asegurar que no exista peligro de contaminación. Entonces, vamos a dejar ahí. ¿Y qué es? Y venimos a las 11:10 de la mañana. Entonces, a las 11:10 venimos para terminar este capítulo de tanques de almacenamiento, y en la próxima pues empezaríamos redes de distribución. Bueno, señores, entonces nos estaremos viendo a las 11:10 de la mañana. Muchas gracias por su colaboración y nos estaremos viendo a esas horas. Salgo del sistema.